Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de la anatomía y fisiología básica del estómago, ese órgano que es el principal del aparato digestivo, el principal receptor de los alimentos, que se encarga principalmente de la digestión, como parte del almacenamiento y el procesamiento de los alimentos antes de su paso a el tubo digestivo del intestino delgado, ¿vale? Está ubicado en la parte central izquierda del cuerpo, ¿verdad? Justo por debajo del diafragma, sobre todo de la hemicúpula izquierda, y conecta el esófago con el duodeno. Sus dimensiones son más o menos las de un puño medio abierto, medio cerrado, más o menos. Cuando está lleno puede ser tan grande como la palma de la mano, ¿vale? Más o menos, y puede alcanzar el litro y medio de capacidad, ¿vale? Y se relaciona directamente con gran parte de los órganos que hay alrededor. De hecho, es el que más relación tiene con los órganos que hay alrededor. En cuanto a las estructuras anatómicas, pues las capas tienen varias capas. Tenemos la capa mucosa, que es la capa más en contacto con los alimentos, y la capa serosa, que es la capa más superficial, aquella que se toca más con el tejido fascial, ¿vale? Tiene regiones en orden de entrada de los alimentos y salida. Tiene el cardias, el fundus, el cuerpo y el antro pilórico, que es la salida ya para el duodeno, ¿vale? Cada región obviamente se encarga de una función distinta. Y existe una musculatura para el movimiento peristáltico y remover también, ayudar a remover el alimento, ¿vale? Como centrifugadora. Tenemos unas células encargadas de funciones específicas dentro del estómago. Primero, pues tener en cuenta aquellas células mucosas, aquellas células que sirven como protección para que no haga daño esa acidez que es producida por esas células secretoras de pepsina, y sobre todo secretoras de gastrina, que son las que se encargan de crear la acidez para deshacer y hacer papilla los alimentos. Y después tenemos pues aquellas células intrínsecas encargadas de parte de la absorción, que también se encarga de algunas de las vitaminas esenciales. Es importante tener en cuenta que, fijaros, el jugo gástrico en unas 24 horas puede ser de 2 a 3 litros, bestial, ¿vale? Y sobre todo también que el pH que se produce es muy ácido, ¿vale? Puede llegar hasta 1,5 de acidez. En el proceso de digestión hay una inducción que tiene que ver con el pensamiento, y empieza arriba a nivel cognitivo, ¿vale? Para preparar el estómago a través de los sentidos, ese estímulo para preparar el estómago para lo que se viene, ¿vale? Y luego hay una fase gástrica, es decir, cómo se activa por la presencia propia de los alimentos dentro del estómago, y una fase intestinal que se regula por el intestino delgado, que es el que le dice: oye, ya estoy listo, puedes enviar todo para aquí, que vamos a ello, ¿vale? Y luego pues tener en cuenta que protege también pues que no haya esas gastritis, que haya un exceso de acidez, ¿vale? En primer lugar, pues ese moco que debe de haber como primera línea defensiva. Tener en cuenta que hay bicarbonato es necesario para neutralizar, en parte controlar esa acidez. En tener en cuenta que haya la renovación celular suficiente, que se da en menos de unas semanas. Esas capas mucosas se regeneran totalmente nuevas, y el flujo sanguíneo, que depende en gran parte de la nutrición, como ya sabemos, y el tipo de alimentos que le metemos. En cuanto a los trastornos más comúnmente que se dan, ¿vale? Estadísticamente, pues son las úlceras, que como sabéis pues es una lesión de tipo mucosa, que hay un desequilibrio entre el pH y el moco, y eso hace que las paredes pues sufran, y esto puede llevar a que haya Helicobacter pylori, que es aquella bacteria muy comúnmente que se da también asociado al estrés, ¿vale? A bajada de las defensas, estrés, mayor acidez. La gastritis, que es inflamación de esa mucosa, y el reflujo gastroesofágico, que es cuando la acidez no se produce hacia arriba, y va hacia arriba a través del tubo digestivo por un mal cierre
del esófago, ¿vale? O por una mala conductividad, ¿vale? Y luego, pues tener en cuenta también a nivel hormonal. Las hormonas tienen un papel fundamental en la motilidad del estómago y en la secreción de esos jugos gástricos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos pues la gastrina, la secretina, la colecitina, la motilina y la grelina como parte de esas. Aquí tenéis, pues os animo a parar la imagen para que veáis cada una de ellas las características que tiene, pero sobre todo tener en cuenta que a nivel hormonal, pues el estrés, nuestros hábitos, nuestro estado de ánimo dependen en gran parte de esa regulación hormonal, ¿vale? Y el hecho de cómo se encuentra nuestro estado hormonal depende también de cómo funcionan y la capacidad que tienen para funcionar todas estas hormonas que juegan un papel fundamental, ¿vale? Por ejemplo, pues la secretina, ¿no? Pues que estimula el que haya bicarbonato a través del páncreas, pues estimula eso para que regule la acidez. Si esta se ve inhibida, ¿vale? Si esta secretina no aparece, pues obviamente aumenta la acidez en el estómago y eso hace, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, produce esta inhibición de secretina, con lo cual el no haber esta hormona, no jugar ese papel esencial, pues hace que favorezca la inflamación de la mucosa y la acidez, ¿no? Por ejemplo, la aparición de una gastritis o una úlcera. Obviamente, pues todo esto que estamos diciendo, estamos relacionando directamente el estómago con las emociones, ¿no? Con cómo somatizamos, ¿no? Entonces, recordar siempre el eje intestino-cerebro, cerebro-intestino, como esa comunicación que es bidireccional, ¿vale? A ese sistema nervioso central y a ese sistema nervioso entérico. Entérico, recordar que llamamos al sistema nervioso que tiene que ver con esas células que están en el estómago, pero sobre todo donde más células nerviosas hay, más neuronas hay en el cuerpo humano es en la barrera intestinal, en el intestino delgado, con lo cual a eso que llamamos el segundo cerebro, pues tener en cuenta que si ahí hay muchas neuronas, ¿cómo no van a afectar pues el estrés, nuestra vida, las cosas que nos pasan, que nos preocupan, en cómo funciona pues todas estas paredes digestivas? Entonces, tener en cuenta como ante cualquier problema relacionado con el estómago, con el intestino, pues tenemos que siempre tener en cuenta este papel emocional y pues recomendar pues todo aquello que nos pueda ayudar a relajar, a bajar esos niveles de ansiedad, de estrés que puedan mejorar el estado general. Ok, hasta aquí esta clase, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.